¿Sí? Apreciables hermanos, todos ustedes que ya están conectados, es un gusto poder responder a esta invitación que a través de nuestro hermano José nos han extendido los hermanos del Templo Bíblico 126. Hermanos, muchísimas gracias. Espero que el tiempo que estaremos juntos, todos los días miércoles de enero, puedan ser de mucha edificación. Y espero contar con su asistencia todos esos miércoles, con sus opiniones, con sus comentarios. Es un placer estar con ustedes. Saludo a todos con mucho cariño. Un abrazo enorme a todos mis hermanos y hermanas que están conectados. Si alguno no tiene la oportunidad de conocerme, yo soy Miguel Montoro, me pueden conocer así como Miguel Montoro. Servimos de tiempo completo a la obra del Señor en la provincia o estado de Veracruz, en México. Y recientemente el Señor nos permitió ya el gozo de poder cumplir 23 años ejerciendo la función de anciano en una de sus congregaciones. Es un gusto también que toda la experiencia que el Señor nos ha permitido adquirir y todo lo que hemos podido escribir de edificación para la obra, hoy pueda yo ponerlo al servicio de ustedes. Agradezco la invitación. Hermanos, estoy seguro que seremos muy edificados y muy especialmente a los hermanos dominicanos. No porque eso signifique un lugar mayor que a los demás. Lo que pasa es que mi esposa es dominicana. Entonces, hermanos dominicanos, como solemos decir, ya tú sabes. Gracias, hermano. Pues vamos entonces a iniciar, hermanos, la exposición de lo que me fue encomendado. Voy a compartirles pantalla para que puedan tener ustedes a la vista lo que vamos a estar utilizando. Pero, hermanos, sí, es algo que yo siempre hago cuando puedo compartir cualquier material con cualquier hermano o hermana, es invitarles a que puedan estar cerca de su servidor a través de redes sociales. Pueden seguirme a través de Facebook, de Instagram, de YouTube, de WhatsApp, con el nombre Miguel Montoro y con esa imagen de logo, perdón, que ustedes ven en pantalla. Espero que me sigan, hermanos, porque a través de esos medios yo voy a poder hacerles llegar el material que estaremos utilizando en estas charlas y también otros materiales que yo pongo a su disposición de manera totalmente gratuita. Entonces, no lo olviden, hermanos, a través de redes sociales, ubíquenme con esa imagen de perfil Miguel Montoro, me gustaría, hermanos, recibirles. Ahora, vamos entonces a avanzar y déjenme aquí hacer checar que esté funcionando bien porque veo que no me avanza la presentación. Ahí está. Bien. ¿Qué vamos a estar haciendo, hermanos, a lo largo de los miércoles de este mes de enero? Vamos a estar estudiando el contenido del libro que ustedes ven en pantalla, El Castillo de las Princesas, las 42 reglas de la paternidad cristiana. Eso vamos a estar estudiando. Ahora, ese material, que es el último libro que su servidor ha escrito, yo lo pongo a su entera disposición de manera completamente gratuita. Los libros que yo he escrito, todos están disponibles en la tienda en línea de Amazon. Sin embargo, hermanos, yo quiero ahorrarles toda esa molestia de entrar a comprar el material. Está a disposición de ustedes de manera gratuita. Ahora, ¿cómo se los podemos hacer llegar? La primera alternativa es que quienes tengan la posibilidad de tener como contacto a nuestro hermano José Dorvil, él ya tiene el manuscrito, tiene el documento digital y se los puede hacer llegar. O en su defecto, pueden ponerse en contacto conmigo de manera directa a través de cualquiera de mis redes sociales y con todo gusto yo el material se los hago llegar de inmediato. En unos segundos verán en pantalla mi número telefónico, pueden ustedes comunicarse directamente a mis hermanos y con todo gusto el material lo tendrán a su disposición para poderlo estudiar. Ahora, el Castillo de las Princesas. Antes de que empecemos formalmente con el tema que hoy nos ocupa, para mí es necesario explicarles el por qué el libro se llama así. Y además de ello, hermanos, también ver algunos detalles, pero lo más importante es, lo van a ver aparecer en pantalla, es que entendamos que el propósito fundamental de este libro y de lo que vamos a estar estudiando durante los miércoles del mes de enero es conocer el modelo de Dios para la paternidad. ¿Qué es lo que significa ser padres? En mi opinión, una de las áreas más descuidadas de la iglesia. Y necesito dedicar unas palabras a ello, pero antes de eso, en la parte inferior de su pantalla, ustedes pueden ver ahí ya el número telefónico de su servidor. Con todo gusto pueden enviarme un mensaje a través de WhatsApp
podemos estar en contacto. Cuando termine la exposición del tema, como no hay un tiempo para preguntas, con todo gusto pueden enviar sus preguntas a través de WhatsApp y con todo gusto yo puedo interactuar con ustedes. Hermanos, ¿dónde comienza lo que yo llamaría esta aventura de escribir El Castillo de las Princesas? Todo comienza, hermanos, hace un par de meses, cuando aquí en México nosotros tuvimos una serie de actividades que cada año llevamos a cabo, que se llaman Fe Mueve Montañas, que tal vez algunos ya conocen, hermanos de allá de Nueva York, su servidor, otros hermanos, nos reunimos y durante 10 días vamos a desarrollar actividades en algún lugar. Pues bien, cuando se planeó lo que íbamos a hacer, yo formé la idea de hacer un congreso para poder tener actividades simultáneas, estar viendo distintas temáticas para damas, para varones, para jóvenes. Y al empezar a buscar un tema que pudiera ser del mayor impacto posible para la iglesia, empecé a tomar la idea de hablar sobre la paternidad. De inmediato, me di a la tarea de buscar en el poco material cristiano que yo tengo. Y para mi sorpresa, yo no encontré ningún libro que tratara el tema de la paternidad. Encontré muy buenos libros que le hablan a los padres cristianos sobre cómo transmitir o qué valores morales transmitir a sus hijos. Eso sí encontré. Pero no encontré ningún libro que hablara sobre el hecho de cómo se estimula a los hijos, cómo se les disciplina, cómo se les muestra amor, cómo se conoce el temperamento de los hijos, cuáles son las cosas que se les enseñan, las distintas etapas de crecimiento, cómo se da la transformación del temperamento en los hijos para nosotros tratarlos de la forma que ellos necesitan. En los 17 años que tenemos al frente de la congregación donde ahora estamos trabajando, nunca habíamos tratado ese tema. Y en los años anteriores, 18, 20 años, en la iglesia donde yo crezco espiritualmente, tampoco nunca se trató ese tema. Entonces me di cuenta de que hay una enorme necesidad. Para ponerlo en perspectiva, quiero que ustedes me ayuden, hermanos, pensando lo siguiente. Todos los que estén en línea y que somos padres, quiero que piensen en el momento en el cual ahí, en la sala de hospital o donde nuestras amadas esposas hayan dado a luz, quiero que imaginen el momento en que recibimos al varoncito o a la hermosa hembra y la tuvimos en nuestros brazos por primera vez. Ubíquense en ese momento tan sublime, tan especial, hermanos, que representa recibir por primera vez a ese hijo que ha nacido. Ubíquense ahí. ¿Ya lo hicieron? Yo ya lo hice. Ahora, imaginen que estamos en ese momento y que estamos meciendo a el bebé, a la bebé que ha llegado. Yo estoy ubicando a mi hija mayor, Michelle Skylar, que hace casi 18 años tuve la oportunidad de cargar. Ahora, quiero que imaginen, como yo estoy imaginando a mi hija en los brazos, y así conforme yo la meso y tú meses a tus hijos, ahora quiero que imagines que ves a ese pequeño bebé, a esa pequeña bebé y le dices, ay, hija mía, cuánto te amo. ¿Sabes qué? Quiero hacer de ti una joven desobligada, que no ayude en la casa, que sea engreída y que se crea más que los demás. Sí, eso voy a hacer. ¿Sonó extraño? Ahora imaginen que le dicen a ese varoncito, ay, mi pequeño que acabas de llegar a mi vida, ¿sabes qué? Te voy a convertir en un desobligado que tenga problemas de adicción con drogas o con pornografía. Sí, yo eso voy a hacer. Quiero que no te comuniques conmigo, quiero que tengamos problemas todo el tiempo y que estemos peleando constantemente. Eso voy a hacer. ¿Volvió a sonar extraño, hermanos? Por supuesto. ¿Por qué? Porque nadie que hayamos tenido el privilegio de iniciar la labor de la paternidad, pensamos esa clase de cosas con respecto a nuestros hijos. Estarán de acuerdo. Sin embargo, hermanos, la realidad es que aunque no deseamos hacer eso, eso es precisamente lo que termina sucediendo. Las congregaciones están llenas de padres cristianos que fielmente se están reuniendo en sus distintos cultos y los hijos no aparecen. Los hijos de los padres cristianos, mientras los padres luchan por vivir en piedad, ellos se la pasan los fines de semana en algún lugar divirtiéndose, constantemente mezclándose con el mundo y ya no les causa ninguna molestia, ninguna pena que en redes sociales aparezcan cosas de ellos haciendo o viviendo situaciones que son cuestionables y pareciera que eso no les importa. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? En México, en alguna iglesia, yo escuché una frase que se escucha muy fuerte, una frase que se escucha muy dura, pero que lamentablemente es muy cierta en muchos casos.
una frase que dice así: hijo de pastor, lo peor. Y aunque no estoy diciendo que esto sucede en el 100% de los casos, la realidad es que eso sucede mucho. Y muchas de las ocasiones, cuando los padres cristianos, incluso a los predicadores de las iglesias, ¿cómo están tus hijos? Nos contestan cosas como, bueno, ahí están pasándola, ahí están en sus cosas, cuando la realidad es que como padres ni siquiera sabemos lo que están haciendo, ni siquiera sabemos cuáles son sus cosas. La comunicación está rota totalmente. El cristianismo que vivimos con tanta intensidad, parece que ellos no sienten ningún apego, no tienen interés por las cosas de Dios, o están en la iglesia como si no estuvieran en la iglesia. Nosotros estamos luchando por ser personas que den un buen testimonio en la congregación y resulta que nuestros hijos no tienen ni la capacidad de decir por favor y gracias. ¿Qué es lo que está pasando? La respuesta es contundente, hermanos. Es simple y una sola. Nos estamos alejando del modelo de Dios para la paternidad. Estamos educando a nuestros hijos de la forma en que nosotros creemos que es la correcta y no de la forma en la que Dios dice que debemos educarlo. 2 veces en los procesos de consejería que yo vivo, 2 veces yo me he topado con padres cristianos con quien he tratado de compartir ideas sobre cómo educar a los hijos y 2 veces yo he recibido la misma respuesta. Hermano, a mis hijos nadie me dice cómo educarlos. A mí, a mí nadie me dice cómo educar a mis hijos. 2 veces yo he escuchado esa respuesta. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué somos capaces de pedirle a Dios que entre a todas las áreas de nuestra vida, pero no somos capaces de dejarlo entrar en el área de la paternidad? Y muchos cristianos lamentablemente están haciendo eso. Y el resultado es desastroso, porque estamos teniendo nuevas generaciones de creyentes, por supuesto no generalizo, pero estamos teniendo nuevas generaciones de creyentes donde no vemos a las nuevas generaciones comprometidas con Dios, no tienen deseos de vivir en santidad. El cristianismo para ellos es un entretenimiento del fin de semana o una molestia del fin de semana. ¿Dónde empezó el problema? En el mismo punto, en el hecho de que no enseñamos el modelo de Dios para la paternidad. Por eso, insisto, hermanos, esto que estamos iniciando hoy va a ser una aventura, como escribirlo, pero una aventura que nos va a sacudir en todos los sentidos y que muy probablemente a los que somos padres nos señale cosas que no hemos estado haciendo de la manera correcta. Y saben, si algo a los seres humanos no nos gusta, es que nos digan cómo hacer las cosas. La soberbia, que es el germen de cualquier pecado, que se manifiesta en el hombre en la forma del ego, ese ego no permite que los seres humanos entendamos la necesidad de poner a Dios en primer lugar. Y por eso no permitimos que Dios entre en nuestra paternidad. Madres cristianas que dicen, a mí me pueden hacer lo que quieran, pero que nadie se meta con mis hijos. Mujeres cristianas que suben fotografías en Facebook o en redes sociales con los hijos diciendo, mi príncipe, el motor de mi vida, por quien yo trabajo, por quien vivo todo el tiempo, cuando se supondría que ese es el lugar de Dios. Hermanos, recuperemos el modelo de Dios para la paternidad. Eduquemos a nuestros hijos bajo el pensamiento de Dios, no bajo nuestros propios pensamientos. Y como el ego siempre nos va a impulsar a resistirnos y a decir, no es para mí, eso es para el hermano de la otra iglesia, o tal vez alguien va a decir, ¿cómo es posible que mi esposa no esté aquí? Esto tenía que haberlo escuchado ella. No, esto que acabo de decir no son otra cosa más que formas en las cuales el ego se resiste a recibir lo que realmente Dios nos quiere decir. Hermanos, no pensemos en quien no está. Hoy Dios quiso que tú estuvieras aquí porque quiere que tú escuches sobre la paternidad. Pero por favor, no caigas en esa condición de negación en la cual te resistas a entender qué es lo que Dios te quiere enseñar. Y para ayudar a que Dios nos pueda asistir con esto, quisiera pedirles, hermanos, en este momento que levemos a Dios una breve oración, pidiendo por la exposición de este material, por todas las charlas que tendremos, para que realmente pongamos en nuestro corazón lo que Dios quiere que aprendamos. En su lugar, les invito a acompañarme con esta breve oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te doy, Señor,
por la bendición de estar con mis hermanos del Templo Bíblico 126, viendo esta invitación de tomar los estudios, Señor, de los días miércoles de este mes de enero. Es pues la petición y la súplica, Señor, que tú utilices lo que vamos a estar charlando, Señor, para poder, Señor, aprender cuál es el modelo tuyo para la paternidad. Por favor, Señor, a través de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, ilumina nuestra mente y nuestro entendimiento para que cuando nosotros ahondemos en las Escrituras, descubramos lo que tú quieres que hagamos como padres. Danos mucha sabiduría, pero sobre todo, Señor, doblega nuestro ego, humíllanos para que nosotros como padres nos demos cuenta de las cosas que hemos estado haciendo incorrectamente y dejemos de hacerlas. A veces los seres humanos, Señor, decimos cosas como, pero qué mundo tan espantoso le estamos heredando a nuestros hijos cuando la realidad es al revés. La realidad es que debiéramos decir, wow, pero qué hijos tan espantosos le estamos heredando al mundo. Que reflexionemos sobre eso y que modifiquemos nuestras conductas para hacer de nuestros hogares hogares donde realmente se viva la santidad y exista verdadera prosperidad y bendición de parte tuya. Y por favor, Señor, que no nos resistamos al cambio, que el ego no nos venza y que sea tu palabra y tu voluntad que tú quieras, Señor, que nosotros hagamos en nuestras vidas la que se manifieste. Te lo pedimos, te lo suplicamos y todo ello lo hacemos, Señor, pidiéndotelo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, antes de iniciar, perdón, ¿por qué es tan importante la paternidad para Dios? Dos argumentos. El primero, un argumento bíblico que seguramente todos conocen. Si vamos a las conocidas palabras del Salmo 127, encontraremos que la Biblia dice algo que todos nosotros sabemos. Herencia de Jehová son los hijos. Volveré a esa frase en una charla posterior. Pero hoy yo quiero concentrarme en lo que dice después de esa frase. Después de esa frase, el Salmo 127 dice que los hijos son como saetas, son como flechas en las manos de un valiente. ¿Por qué es importante la paternidad? Porque la paternidad es como darle las mejores armas al mejor guerrero. Los hijos en las manos del padre que sabe educarlos de acuerdo al modelo de Dios para la paternidad, lo único que logra es que en ese hogar cada vez se ganen mayores batallas. Pero si entregamos esas saetas que son nuestros hijos en las manos de padres que no educan conforme al modelo de Dios para la paternidad, en lugar de tener hogares victoriosos, veremos hogares siempre sumidos en vergüenza y en pecado. ¿Por qué es importante la paternidad para Dios? Dos, es importante porque si se ponen a pensar, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros vemos una revelación escrita donde Dios nos habla de cómo Él está interactuando con su criatura. Ahora, ¿cuál es la figura de relación que Dios quiso usar para hablarnos de cómo se está relacionando Él con su criatura? Y esa forma es la forma del Padre. No por nada nosotros nos referimos a Dios como Padre. No por nada. Es un nombre que Dios recibe tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que si para Dios la figura de ser un padre es extremadamente importante para entender cómo está relacionándose con sus hijos, la paternidad entonces es importante. Tomémoslo en cuenta, hermanos, y recuerden, El Castillo de las Princesas, las 42 reglas de la paternidad cristiana, es un libro que está a su disposición de manera totalmente gratuita. Diríjanse con nuestro hermano José, diríjanse con su servidor a través de redes sociales, mi número personal está en pantalla, a través de WhatsApp me envían ustedes un mensaje, con todo gusto yo les hago llegar el material. Avancemos entonces, hermanos. ¿Qué están viendo en la pantalla? Lo que ustedes están viendo en la pantalla es lo que se suele llamar un capitulario, una pequeña descripción del contenido de un libro, en este caso, por supuesto, del Castillo de las Princesas. Y ahí estoy tratando de resumir qué es lo que vamos a estar estudiando en los miércoles del mes de enero. Y voy a empezar a explicarlo, comenzando con la esquina superior izquierda de ustedes, donde ven un signo de interrogación. La introducción. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, la introducción al libro El Castillo de las Princesas. Cuando estudiemos el capítulo 1 del libro, que eso lo haremos dentro de 8 días, si Dios así lo permite, aprenderemos qué cosa es un hijo,
lo que es un hijo. Después estudiaremos lo que no es un hijo. Después estudiaremos tres cosas que son importantísimas de entender antes de empezar el ejercicio de la paternidad. Pretendo cerrar con un compromiso que hagamos ustedes y yo, pero también pretendo que por lo menos podamos ver un capítulo más para poder llegar por lo menos durante estas sesiones de enero a la mitad del contenido del libro. Pero con esto ustedes, hermanos, ya tienen un panorama de lo que estaremos estudiando. Así que, tocándonos hoy la introducción, vamos entonces, hermanos, a entrar en materia. El Castillo de las Princesas. ¿Por qué se llama así el Castillo de las Princesas? Cuando yo le puse el título al libro y se lo mostré a mi esposa, que es quien me revisa el libro en cuestiones de detalles, de gramática y situaciones así, cuando ella vio el título del libro, lo primero que me preguntó ¿es solo para mujeres? Cuando otro hermano tuvo el libro en sus manos, lo que preguntó ¿solo tiene que ver con niñas? Y quisiera yo explicar por qué tiene el título. El propósito del título es atrapar el castillo de las princesas. ¿A qué se refiere? ¿A qué castillo? ¿A qué princesas? Lo aclaro después en el subtítulo, las 42 reglas de la paternidad cristiana, pero por qué poner ese título? Porque con ese título yo quisiera desmentir una de las situaciones con las que más frecuentemente los padres cristianos nos confundimos. Para llegar a esa situación, quisiera que respondiéramos a una pregunta, la pregunta que acaba de aparecer en su pantalla. La pregunta dice así: ¿son nuestros hijos de la realeza? Entendemos lo que es realeza. Hay algunos países del mundo que todavía se rigen bajo el esquema de las monarquías, aunque son solamente monarquías representativas. ¿Qué significa eso? Que son lugares donde los reyes no gobiernan. Les pongo un ejemplo. Esto es como Gran Bretaña, Inglaterra, el Reino Unido, pues, donde se tiene a una reina, pero que no ejerce poder político alguno, sino que existe un primer ministro que es quien realmente está ejerciendo el poder político. Entonces, la realeza queda solo como representación de la sociedad y de la cultura de los países que todavía siguen este esquema. Y no solo es Inglaterra, sabemos que también sucede en lo que antes era Holanda y hoy es los Países Bajos, incluso en Japón. Pero dentro de esa realeza, muchos lo sabemos, existen distintos grados, príncipes, princesas, condes, vizcondes, etcétera. Amados hermanos, tus hijos, mis hijas, ¿son de la realeza? Creo que la respuesta ahí desde tu lugar es contundente. No, y efectivamente, no son de la realeza. ¿Por qué es importante este detalle? Porque si nuestros hijos realmente fueran príncipes o princesas, entonces mi trabajo como padre sería prepararlos porque algún día ellos van a ocupar un trono. ¿Lo entendimos? Si alguien se perdió un poco en la secuencia de ideas, la vuelvo a repetir. Si nuestros hijos realmente fueran príncipes o princesas, que no lo son, nuestro trabajo como padres sería prepararlos para que un día ejercieran el reinado. Ahora, piensen, si ellos fueran príncipes y princesas y algún día van a ser reyes, ¿cómo se les prepara para ser reyes? Bien fácil. Se les prepara para ser soberbios, se les prepara para vivir a costa de las demás personas, se les prepara para sentirse que están en un nivel superior, se les prepara para que ellos actúen con cierta prepotencia, porque algún día gobernarán. Se les actúa a ser un tanto insensibles ante las necesidades de los demás para solo responder en función de sus propios beneficios. Porque así son los reyes humanos son así, personas que solamente miran por sus propios intereses. Y si nuestros hijos son príncipes o princesas, hay que educarlos para eso, para ser soberbios, engreídos, ambiciosos, pero no lo son. Y sin embargo, muchos de nuestros hijos cristianos son precisamente como yo acabo de describirlo. Entonces estamos fallando, porque estamos educando como si fueran príncipes y princesas a quienes no son príncipes y princesas. Y el afirmar esto, hermanos, tiene un respaldo en la escritura, en el libro de Isaías, en el pasaje que ustedes están viendo en pantalla y que les invito a leer más tarde. Es un pasaje revelador, profundamente doctrinal, donde Dios dice, y voy a parafrasear el pasaje, que después ustedes lo pueden leer en casa,
En este pasaje Dios dice, yo soy Jehová y no comparto mi gloria con nadie. Recuerden, por favor, cuando lean el pasaje, estoy insistiendo en que estoy haciendo una paráfrasis del pasaje. En este pasaje, a través de Isaías, Dios nos dice a todos, yo soy Jehová y no comparto mi gloria con nadie. Mis amados hermanos, en el reino de Dios solamente existe un único Señor, uno solo, Dios, el Todopoderoso, el Dios trino y uno, y no hay abajo de él ningún otro rango de nobleza celestial. No hay príncipes en el reino de los cielos. Los ángeles no son príncipes en el reino de los cielos. La profecía de la Biblia nos presenta en un futuro al rey David en Jerusalén sentado a la diestra de Cristo, pero no como príncipe, sino como adorador y servidor de Cristo. Los apóstoles se nos presentan al final del libro de Apocalipsis como personajes importantes que darán nombre a, a las puertas de esa maravillosa Nueva Jerusalén, pero nunca son presentados como príncipes. Y eso quiero que quede claro. En el reino de Dios solamente existe un Señor, cabeza de la iglesia, y debajo todos somos hermanos, todos, ejerciendo distintas funciones en la iglesia y en el hogar, pero todos somos iguales ante Dios. Así que quitémonos esa idea. Yo he visto que muchas veces las hermanas suelen compartir, sobre todo, imágenes donde se envían imágenes con mucho color, con muchos buenos deseos. Las veo circulando por WhatsApp, a donde escriben cosas como, te saludo, princesa del Señor. Tú eres una princesa guerrera del Señor. Bueno, no intento desalentarles, pero la realidad es que no son princesas, hermanas. No existe en el reino de los cielos nadie que pueda tener ningún rango que se asemeje al del Señor. Que nos veamos como personas especiales para Dios, claro, que tenemos nosotros el mayor título al que puede aspirar un ser humano, que es hijo de Dios, según Juan capítulo 1, eso es muy cierto, pero no hay rangos. Así que, por favor, dejemos de creer que nuestros hijos son príncipes o son princesas. Hermano, a mi hija le digo que es mi princesa, eso está mal. Yo jamás dije eso. Tú le puedes decir a tu hijo que es tu príncipe y a tu hija que es tu princesa. Lo que tienes que entender y lo que tienes que enseñarles a ellos es que aunque para ti ellos sean un príncipe y una princesa, en realidad no lo son. Diles como quieras, pero no los eduques como lo que no son. Eso es lo que quiero que entendamos. Después de esto, mis hermanos, quisiera yo invitarles, esta parte voy a omitirla para ganar unos minutos, a que cuando tengan ustedes el material del Castillo de las Princesas en sus manos, se dirijan a esa parte de la introducción, que por cierto yo tengo esa misma introducción aquí en mis manos, porque voy a leer más tarde un par de párrafos. Lean esa parte, hermanos, para poder enriquecer lo que yo les estoy diciendo, puesto que no tenemos el tiempo de ver todos los detalles que se cubren en este material. Pasemos entonces ahora de lleno a la introducción. Ven ustedes un título arriba que dice, existo como padre para. Nuestra introducción pretende, hermanos, darnos a conocer cuáles son los tres propósitos de la paternidad. Para que me entiendan, es un ¿para qué existo como padre? ¿Para qué existimos como padres? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué Dios nos permitió ser padres? Y vamos a ver esos tres propósitos. Y para poder entender el primer propósito que yo ya coloqué en la pantalla, precisamente para eso está escrito este libro, El Castillo de las Princesas. Y ya están viendo ahí cuál es el primer propósito. ¿Cuál es ese primer propósito? Si pueden leerlo, dice formar siervos. Formar siervos. Voy a leerles un pequeño párrafo de la introducción del Castillo de las Princesas, que después ustedes lo van a poder tener a la vista y poderlo comprobar. Escuchen esto, por favor. Dice así, la Biblia enseña que todos somos creación de Dios. Job capítulo 31, versículo 15. No somos un accidente biológico. Estamos aquí con un propósito. Y aunque cada quien puede tener su particular llamado de Dios, Romanos capítulo 11, versículo 29, todos, sin excepción, al responder a este llamado, debemos cumplir
con el principal motivo por el que estamos en la tierra. Y ese motivo es glorificar a nuestro Hacedor. Isaías 43:7, tal vez alguno lo ha leído. A los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, dice Jehová. Ese es nuestro propósito en la tierra, hermanos, glorificar a Dios. Tu propósito, el propósito de tus hijos, el propósito de cualquier creyente, glorificar a Dios. Volveremos a eso más adelante. Estamos aquí en la tierra para que por medio de nuestra vida la gente conozca a Dios. Cada acción, cada palabra, cada decisión, cada cosa que otros vean o escuchen de nosotros, los debe dirigir a Dios. Somos los embajadores del reino del cielo en la tierra. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20. Somos los siervos. Somos aquellos que hacen la obra material de Dios en este planeta. Lucas 17:10, que claramente dice, somos siervos inútiles. Y en esta última idea de esta secuencia o de esta cadena de enseñanzas está la idea clave para entender el primer motivo de la paternidad que ustedes ya están viendo en pantalla. Y ese motivo es formar siervos. Si vamos siguiendo la secuencia de la escritura y el único propósito de los seres humanos creyentes en esta tierra es glorificar a Dios, entonces, hermanos, todos de una u otra manera somos siervos y tus hijos también son siervos. Y aunque tal vez son pequeños, pero ya, según Romanos, ellos ya tienen y sobre todo cuando acepten a Cristo ratificarán que tienen dones y un llamado de Dios. Romanos, yo les dije la cita 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así que, amados padres, nuestro propósito en esta tierra, tú existes como padre para formar siervos. Tu hogar, mi hogar, debe convertirse en una fábrica de siervos. Tú debes preocuparte porque tus hijas sientan el deseo de servir a su creador. Tus hijos, tus hijas, ¿sienten deseos de servir al creador? ¿O simplemente están en la iglesia porque tú los levantas y los obligas a ir? ¿O tú te sientes satisfecho porque los ves cantando en el coro de la iglesia mientras se pasan toda la semana encerrados en el teléfono celular escuchando música no cristiana? Valiente servicio es ese en el coro. En mi opinión, no sirve para nada. O díganme ustedes, de los grandes personajes de la Biblia que conocemos, ¿hay alguno que logró algo con servicio sin santidad? Ninguno. La santidad es algo que para Dios es vital, es un principio fundamental. Debemos formar siervos y por favor, no nos confundamos. No es absolutamente nada malo que nosotros impulsemos a nuestros hijos. No tiene nada de malo que los movamos a que estudien una carrera universitaria. Si pueden que estudien un posgrado, que consigan buenos trabajos, que consigan buenos sueldos, que obtengan una buena calidad de vida. ¿Por qué no una calidad de vida que sea superior a la que nosotros les pudimos dar? Recuerden, en la Biblia el problema no es el dinero. Para Dios el problema no es el dinero, el problema para Dios es el amor al dinero. Entonces, educar a nuestros hijos para que ellos alcancen buenas metas seculares de vida, eso es extraordinario, hermanos. Pero por favor, tenemos que entender que aunque eso es extraordinario, en el reino de Dios eso es secundario. Y eso es algo que a veces los padres cristianos no entendemos. Les pongo un ejemplo. Si yo les dijera, ¿qué se imaginan ustedes haciendo a sus hijos en 5 años? Les aseguro que ustedes van a decir cosas como, bueno, yo imagino a mi hijo terminando la universidad, imagino a mi hijo viviendo en el extranjero y trabajando, imagino a mi hijo con una buena casa, imagino a mi hijo tal vez viviendo en un lugar donde no tenga que pagar tantos impuestos, pero les aseguro que muy pocos o casi nadie responde a esa pregunta diciendo, lo imagino de misionero en algún país, lo imagino como anciano de la iglesia, lo imagino como maestro de niños. Pocos padres piensan eso, porque nuestra mentalidad no está ubicada en el primer propósito de nosotros como padres, que es formar siervos. Muchas ocasiones yo me he topado con hermanos y hermanas que me dicen, hermano, mi hijo ya es ingeniero, mi hijo ya es abogado. Un par de ocasiones yo les he respondido, qué bien, hermano, me da gusto. Ahora solo falta que le enseñes a decir por favor y gracias, porque llega a la iglesia sin saludar a nadie, no respeta a los adultos. Cuando va a pedir el alimento, ni siquiera dirige la palabra, solamente quiere que se le sirva. No es capaz de levantarse y decir, hermanos, ayudo a tirar un poco de basura, ayudo a mover un poco las bancas o las sillas. Le digo, solo te falta enseñarle eso.
porque es la verdad, hermanos. Es la triste realidad. Al no aplicar el modelo de Dios para la paternidad que iremos conociendo poco a poco, entonces, hermanos, termina convirtiéndose nuestra labor en una labor inútil. ¿Por qué? Porque los estamos educando a nuestros hijos para lo que no son y los estamos educando para ganar buen dinero y para vivir bien, pero no para ser siervos. Vamos con el segundo propósito, hermanos, que es el que ustedes ven en esa línea curva que desciende hacia abajo y que le ven la forma como de una lápida de cementerio. Sí, eso es lo que es una lápida de cementerio. ¿Por qué? Porque el segundo propósito de la paternidad cristiana es preparar a tus hijos para cuando tú y yo ya no estemos con ellos, para tratar de inyectarle a nuestros hijos los valores con los cuales se vive bien todo el tiempo. Yo escribí ese libro que acaba de aparecer en la pantalla, Las piedras del altar, los 12 fundamentos de los buenos hogares. Junto con el material del Castillo de las Princesas, se los pongo a su disposición de manera totalmente gratuita. Solo me mandan un mensaje y les hago llegar el material. Mis amados padres, no importa la edad que tengan, ¿están conscientes que algún día vamos a morir? ¿Sí? ¿Estamos conscientes? La muerte, ese intruso incómodo en el plan de Dios desde que el hombre decidió pecar, es una presente compañera de nosotros. La muerte física es algo que más tarde o más temprano enfrentaremos. Y saben, todos estamos preparados para vivir. Nadie está preparado para morir. Y a veces los padres cometemos el error de creer que siempre vamos a estar para nuestros hijos. Y tenemos que prepararlos a ellos para cuando nosotros ya no estemos. Y si yo solo vivo para comprar regalos, si yo solo vivo para darles lo que me piden, entonces creo que voy a estar fallando, porque no los voy a preparar para cuando yo ya no esté. Véanlo de esta manera. No sé si aquí yo tenga entre los hermanos que están conectados alguna hermana que solamente se dedique a las labores del hogar, pero si hay alguna, quisiera que a través de un ejemplo que voy a poner de una mujer dedicada a las labores del hogar me puedan entender este punto. A ver, pensemos en una mujer que solo se dedica al hogar, hermana. Y también pienso, y también quiero que lo apliques tú, hermano, que pienses en tu trabajo. Hermana que se dedica al hogar. Te levantas, barres, trapeas, lavas, lavas las cosas de la cocina, preparas el alimento. ¿A cuántas de ustedes, hermanas que se dedican a las labores del hogar, les ha sucedido que una buena ocasión, un día se levantan y encuentran un billete de $100 a un lado de su cama con un mensaje que dice, premio por ser la mejor madre? Y después se vuelven a encontrar otro billete de $100 a los 15 días que dice, premio por la labor excelente que haces cuidando la casa. Hermanos que tienen su trabajo, ¿a ustedes les ha sucedido que un buen día reciben su cheque y les aparece abajo un apartado que dice, por ser un buen trabajador, $1,000 más? ¿Alguna vez les ha sucedido en la vida? Les pregunto. La respuesta creo que hasta nos da cierta risa, ¿no? No, nunca, jamás en la vida eso sucede. Eso no pasa. Suena como un sueño. Y claro, porque no sucede. ¿Por qué? Porque si algo la vida nos enseña es que siempre hay que hacer algo para recibir algo a cambio. ¿Qué creen que provocamos en nuestros hijos cuando solamente les damos cosas sin que ellos hagan nada a cambio? No los preparamos para la vida. Cuando tú ya no estés ahí para apoyarlos, la vida los va a hacer pedazos. Nada más escuchen esta estadística bastante reveladora. En los Estados Unidos dice una estadística que del 100%, escuchen por favor bien, el 100% de empresas familiares que se forman, de cada 100 empresas que un padre levanta, estructura, hace crecer y la lleva al éxito, de cada 100 empresas en los Estados Unidos que se levantan familiares, cuando el padre muere y queda todo en manos de los hijos, ¿cuántas de esas 100 empresas crees tú que sobreviven y continúan una buena labor produciendo ingresos para poder seguir manteniendo a las siguientes generaciones? Vuelvo a ponerte la perspectiva. De cada 100 empresas familiares que en los Estados Unidos se forman, ¿cuántas crees tú que dicen las estadísticas que sobreviven cuando esa empresa pasa a manos de los hijos? ¿Sabes cuántas? Solamente 14. 86% de las empresas que los padres levantan son totalmente pérdida en mano de los hijos, porque esos padres
enseñaron a levantar una empresa, les enseñaron a ganar dinero, pero no les enseñaron a vivir cuando ellos ya no estuvieran presentes, hermanos. Yo sé que es incómodo, pero es necesario decirlo. Más tarde o más temprano, hermanos, vamos a morir. Y tenemos que estar preparados nosotros, pero también tienes que preparar a tus hijos. Ese es tu segundo propósito en esta tierra, a que sobrevivan mejor que estando tú presente, enseñándoles cómo se hacen trámites, enseñándoles cómo se obtiene una licencia, enseñándoles cómo se busca trabajo, enseñándoles a mantener una casa, enseñándoles todos los gastos que implica sostener un hogar, haciéndolo partícipe de los gastos para que ellos comiencen a asumir la responsabilidad. ¿Cuántos padres me han dicho a mí, ay, hermano, doy gloria a Dios, porque mi muchacho, mi muchacha ya tiene un buen empleo? A esos padres que nos presumen a sus hijos que tienen buenos empleos, ¿quieren dejarlos con la boca cerrada? Perfecto. Pregúntenles a esos padres, bien, ahora quiero que me digas cuánto del grandioso dinero que tu hijo, que tu hija gana, te lo da a ti para ayudar en casa. A esos padres los vas a dejar mudos, porque en la mayoría de los casos, los hijos no ayudan absolutamente en nada. ¿Cuándo van a estar listos para ellos vivir por su propia cuenta? Jamás. ¿Cuándo se van a esforzar para ser mejores? Jamás. ¿Para qué se esfuerzan si finalmente les damos todo y tú les quitas todas las obligaciones? Tercer propósito, hermanos, de la paternidad. Les aparece en pantalla. El tercer propósito es transmitirle a nuestros hijos verdaderos valores espirituales. Los valores son las cosas que nos convierten en mejores personas. Los valores son lo que nos vuelven mejores versiones de nosotros mismos. Así como hay antivalores, lo contrario, ya mencioné uno, el ego, también existe el egoísmo, la mentira. Existen los valores, que incluso en el mundo no cristiano se les llama valores morales universales. ¿Por qué se les llama así? Porque son cosas que son válidas en cualquier país, en cualquier contexto y en cualquier sociedad. Los cristianos tenemos un extra adicional, un bono adicional maravilloso, que nuestros valores están basados en la verdad absoluta de la palabra de Dios. Esos valores, valores como el respeto, el amor, valores como la solidaridad, la empatía, el apoyo, esos valores se los tenemos que transmitir a nuestros hijos. Por eso es que a veces tus hijos en el tiempo presente no son como tú quisieras, porque les enseñaste todo, pero no les transmitiste valores. Para poder conocer cuáles son esos valores espirituales que pueden sostener hogares, familias e iglesias, yo escribí ese libro cuya portada estás viendo ahí en la pantalla. Iglesias de la Biblia, iglesias bíblicas. Ese tercer material, hermanos, junto con los dos anteriores, nuevamente insisto, los pongo a su entera disposición de manera totalmente gratuita. Únicamente envíen un mensaje para poderles hacer llegar esos materiales. Ahora sí, tenemos que empezar a cerrar. Mis amados hermanos, piensa en tus hijos, mientras yo pienso en mis hijas. Piensa en ellos. Y de manera totalmente honesta, completamente honesta, sin que, sin que trates de engañarte. Piensa en tus hijos y responde 3 preguntas en función de los 3 propósitos que nosotros tenemos que cumplir en ellos como padres. Si en este momento viéramos a tus hijos o a tus hijas, piénsalo, ¿parecen siervos de Dios? Tus hijos y tus hijas. Si los viéramos en este momento, ¿parecen siervos de Dios? Si parecen, felicidades. Felicidades, continúa. Si no lo parecen, estás fallando. Podrás decir lo que quieras como padre, pero estás fracasando. No estás siguiendo el modelo de Dios para la paternidad. Y jamás me atrevería a decir que eres un mal padre o una mala madre. No, simplemente estás fallando en aplicar el modelo correcto. Pregunta número 2. Si viéramos a tus hijos, ¿ellos ya están listos para vivir su vida? ¿Ya están listos para vivir la vida en tu ausencia? Y muchos padres dirán, claro, hermano, porque mis muchachos ya son mayores, ya se casaron, ya viven aparte. Es curioso, ¿no? Ya viven aparte, pero comen contigo todos los días. Ya viven aparte, pero llegan a tu casa que les laves la ropa. Viven aparte, pero tú todavía eres el que tienes que ir a sacar la licencia y a pagarles el plan de teléfono. La pregunta es, entonces, ¿cuándo se fueron?
no se han ido. Si los viéramos, ¿tú dirías que están listos y viviendo la vida ya como personas que deben ser capaces de ser independientes? Pregunta número 3. Si viéramos a tus hijos, tú dirías, ese hijo, esa hija que yo veo ahí, es una persona que realmente se le ven valores, es una persona que se ve amable, es una persona que se ve honesta, sincera, es una persona que da buen testimonio en la iglesia, es una persona que respeta, es una persona que está mostrando a través de sus acciones lo que sin lugar a dudas son los mejores valores que pueden existir, que por supuesto están en la Biblia y que nosotros les llamamos el fruto del Espíritu. Si viéramos a tus muchachos ahí, tú dirías, wow, mira, en mi muchacho se ve el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, que son los valores de Dios. ¿Eso podríamos decir de tus hijos, hermano, hermana, de tus hijas? Hazte estas 3 preguntas. Y si en alguna de esas tú te tienes que detener para decir, no, no estoy observando eso. Entonces, en verdad, hermanos, tenemos que ser honestos. Estamos fracasando como padres porque no estamos aplicando el correcto modelo de Dios para la paternidad. Ese modelo lo empezaremos a ver detalle a detalle a partir del tema que tendremos la próxima semana. Pero lo que veremos a partir de la próxima semana no va a ser otra cosa más que dirigirse a poder cumplir estos 3 propósitos que yo hoy te presenté en el tema número 1. Así que meditemos, reflexionemos, oremos con toda sinceridad y honestidad ante la presencia de Dios para que de esa manera nosotros podamos darnos cuenta en dónde debemos empezar a cambiar las cosas para que así la vida de nuestros hijos marche mejor. Recuerden, las saetas en las manos del valiente dan victoria, pero las saetas, nuestros hijos, en las manos de un padre que no aplica el modelo de Dios para la paternidad, solo traen derrotas constantes, derrotas constantes. Y es curioso cómo a veces entre padres cristianos hablamos cosas como, hermano, hermana, por favor, iglesia, oren por mi muchacha y por mi muchacho, porque están alejados de las cosas de Dios y yo quisiera que se acerquen. Oren por favor por ellos. Qué bien que lo reconozcas y bien que pidas oración por eso. Pero también sería bueno que le dijeras a los hermanos, hermano, hermana, iglesia, por favor oren por mí, porque fui un pésimo padre y como consecuencia de haber sido un pésimo padre, alejé a mis hijos de los caminos del Señor. Y que Dios ahora me ayude porque tengo que modificar mi conducta para que a través de una conducta renovada los vuelva a traer con un buen testimonio. Así creo que sería más sano, más sensato y más honesto pedir apoyo, porque a veces nada más decimos, ora por mis hijos que andan lejos, cuando nosotros fuimos responsables de haberlos alejado. Y por favor, hermanos, mi comentario final, porque con eso quiero dejar también abierta la charla para el próximo tema. Hay algo que yo sí quisiera que como padres cristianos nos quedara muy claro. ¿Cuántas ocasiones yo he escuchado a padres cristianos que dicen cosas como, es que mi hija era una buena niña, eh, iba a la iglesia, participaba en los dramas de Navidad, declamaba poesías, se aprendía versículos de la Biblia, pero desde que entró a esa escuela, no sé qué le pasó. Mi hijo era un buen muchacho. Ah, pero desde que conoció a ese par de amigos, todo cambió. Por favor, amados padres cristianos, eso es una mentira. Hablar de esa manera es no asumir tu responsabilidad en el fracaso de la educación de tus hijos. Tus hijos, desde que los recibes en tus brazos hasta que experimentan uno de los grandes cambios de su temperamento a los 12 años, viven bajo tu influencia. Tú eres su principal influencia. Y si cuando hubo ese cambio de temperamento no logró lo que tú les transmitiste, darles la fuerza para soportar la influencia del mundo, el que falló fuiste tú. No fue la escuela, no fue el mal amigo, no fue la amiguita que tiene tendencias homosexuales. No los preparaste. Dejemos de buscar culpables, asumamos nuestra responsabilidad, porque solo así vamos a poder cambiar. Por eso, hermanos, concluyo, les animo a que por favor no se pierdan los siguientes temas del Castillo de las Princesas y espero que el tema que hoy he compartido con ustedes haya sido de su agrado. Vuelvo a agradecer a los hermanos del Templo Bíblico 126 y también a recordarles que a través de redes sociales se comuniquen. Ya les puse mi número para enviarles los materiales que quiero obsequiarles y también la petición de que se den una vuelta por YouTube, busquen el canal Miguel Montoro y puedan suscribirse para así poder recibir
todos los materiales en video que estamos haciendo, 2 o 3 videos cada semana. Hermanos, en cuanto a la exposición, cerramos. Muchas gracias. Devuelvo el micrófono y estoy a sus órdenes en los minutos que restan del culto. Que el Señor les bendiga.